Es natural tener celos de vez en cuando. De hecho, para muchos los celos pueden considerarse como una prueba de amor. Sin embargo, cuando salen de control, pueden arruinar el día a día en una relación, incluso pueden ocasionar una ruptura. En este video te compartiré 10 consejos para superar los celos. 1. Reconoce que tienes un problema. El primer paso para atender los celos es admitir que se trata de un problema real que está afectando la relación. Los celos pueden debilitar a ambas personas en una relación y puede impedir incluso que continúen juntas. Si revisas constantemente las redes sociales de tu pareja, o su teléfono, o correo electrónico, buscando señales que te indiquen que te engañan, si no puedes soportar que tu pareja interactúe con alguien más, si tienes la certeza de que todas las mujeres u hombres pretenden robar a tu pareja, entonces es probable que tengas un problema con el manejo de los celos. 2. Construye confianza en ti mismo. Los celos son un producto de una inseguridad emocional y de baja autoestima. Muchas veces es un miedo profundo de abandono, que alguien te deje o que deje de interesarse en ti porque consideras que no eres lo suficiente. Un proceso de psicoterapia evidentemente puede ayudarte. Las personas que tienen confianza en sí mismas saben que incluso si son rechazadas o burladas, no es siempre por su culpa, y que además confían en que podrán asimilarlo y recuperarse. Incluso si es su culpa, eso no les quita valor. Significa simplemente que no son perfectos, que tienen que aprender algo nuevo. 3. Conserva un espíritu positivo. Afirmar tu vida y tus sueños. Esforzarte en agradarte a ti mismo antes que a los demás te ayudará a superar los celos. Entre más importancia le des a los celos, menos oportunidad tendrás de superarlos. 4. Confía en que puedes enfrentar y asimilar un abandono eventual y real. Los celos malsanos tienen que ver con un miedo a ser abandonados o engañados. Este miedo se refiere a un posible engaño, un posible abandono, es decir, se refiere a algo que no es real, sino posible que puede o no ocurrir. Pero el miedo que sentimos es algo real, algo con lo que vivimos, una parte de nuestra vida, y que se refiere a una falta de confianza de que somos capaces de enfrentar y asimilar un engaño o un abandono reales. Es decir, que cuando expresamos celos estamos expresando un miedo. Estamos diciéndonos a nosotros mismos que no creemos ser capaces de enfrentar una situación así. Y por eso queremos prevenir y evitar a toda costa que suceda el posible engaño o abandono. Y por eso actuamos así cuando sentimos celos. Ahora bien, este miedo al abandono frecuentemente tiene que ver con una incapacidad actual de asimilar adecuadamente experiencias difíciles del pasado o la infancia. Estas experiencias difíciles se relacionan posiblemente con un estilo de crianza inadecuado que generó inseguridad en el menor, ya sea por un trato indiferente, al ser ignorados o desplazados, o efectivamente, por sufrir el golpe de un abandono por parte de un padre o una madre. Ten presente que cuando tienes celos estás tomando una decisión de vivir con un miedo de que eso que te hizo sufrir en el pasado surja nuevamente, y con una desconfianza en tus propias capacidades de que puedes enfrentarlo y salir adelante. 5. No juegues juegos. Los celos son muy angustiantes. Un riesgo que tienes frente a los celos es intentar hacer sentir celosa a tu pareja, seducir a otros hombres o mujeres en presencia de tu pareja, o expresar lo atractivo, divertido, inteligente que es tu compañero o compañera en tu trabajo. Todo esto no te hará sentir mejor ni mejorará a la larga la situación que sufren de los celos. No se trata de pretender que no existen otras personas en este mundo, simplemente de no utilizarlo a manera de desquite o ataque para darle una lección a tu pareja. 6. Limita tu tiempo en las redes sociales. Estos sitios, principalmente Facebook, te invaden con imágenes que pueden suscitar los celos. No se trata de que te subestimes, de que no eres capaz de manejar adecuadamente una red social. Se trata de que no pases por alto que tienes actualmente una dificultad para manejar ciertas emociones y que por lo tanto existirán cosas que convendrá evitar. Básicamente se trata de reconocer que tener celos equivale a tener un problema.
Es como si tuvieras una herida abierta, que te hace experimentar dolor al contacto de cosas o situaciones que normalmente no sentirías ningún daño. Conviene, por lo tanto, que mientras no cicatrices esta herida y seas capaz de manejar mejor tus emociones para no incurrir en celos malsanos, reduzcas el uso de las redes sociales. 7. Identifica que los celos son un círculo vicioso. Cuando eres celoso, en realidad no respondes al comportamiento de alguien. Respondes a lo que crees que su comportamiento implica. En otras palabras, tú reaccionas a un escenario que te da miedo, pero que no ha pasado todavía, y que es muy probable que nunca ocurra. Esta reacción negativa a lo que piensas que su comportamiento implica, por ejemplo, que él o la rival es mejor que tú, va a generar una actitud a la defensiva en la persona celada, porque de hecho, la estás acusando de hacer algo indebido. Y cuanto más reacciona a la defensiva la persona celada, tanto más tú vas a sentirte sospechoso y celoso. Se trata de un círculo vicioso de perseguir, retirarse, que es difícil de revertir. Identificar este ciclo te ayudará precisamente a interrumpirlo. 8. Apréciate a ti mismo. Una de las principales razones por las que las personas son celosas es debido a una baja autoestima y por inseguridad. Piensan que no son suficientemente buenos para merecer una relación de pareja y que su pareja se dará cuenta de esto tarde o temprano y buscará a alguien más. Ten presente que tu pareja eligió estar contigo y tiene razones para hacerlo. Esta elección proviene necesariamente del hecho que tienes la capacidad de hacerle sentir bien y por esto decide estar contigo. Y esta capacidad es algo tuyo. Es decir, recuerda que es por tus cualidades positivas que tu pareja está a tu lado. 9. Dale un voto de confianza a tu pareja. Este punto es un poco tramposo, pues pareciera que consiste en pedirte simplemente que no seas celoso o celosa. Sabemos que esto no es nada fácil, que precisamente sufrir de celos consiste en no poder confiar en tu pareja. Considera que no confiar en tu pareja es también un acto de agresión, en el que le tratas como alguien no digna de confianza. Es importante que ambos se esfuercen por impedir esto y que tengas claro la importancia de esforzarte en lograr dar este voto de confianza. 10. Sé positivo. Los celos son comportamientos que se alimentan del miedo. Pasas tiempo con angustia preocupándote de algo que no ha sucedido y que probablemente nunca vaya a suceder. Al pasar tanto tiempo con angustia preocupándote de algo que no ha sucedido y que probablemente nunca vaya a suceder, realmente no vas a impedir que suceda algo indebido. Lo que efectivamente haces es aumentar las probabilidades que ocurra algo inconveniente en la relación, al dar lugar a la sospecha y la falta de confianza. Intenta más bien en enfocarte en lo positivo. Sé feliz de lo que tienes y piensa que si alguien va a herirte, no hay nada que puedas hacer, pues no puedes impedirlo. De poco sirve que lo vigiles, lo acuses o espíes, esto no es lo que impedirá que alguien más pueda herirte. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Compártelo con un amigo o familiar que creas que pueda servirle. En R&A Psicólogos contamos con un equipo de especialistas que pueden ayudarte. Encuentra con nosotros la ayuda psicológica que necesitas. En la descripción puedes encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente video.